Danilo Presidente. Soy Danilo. Donde todo comienza, donde todo termina. Licenciado Danilo Medina, bienvenido a su casa. Bienvenido Rodríguez con nosotros acompañándonos, presidente de GTV, radiodifusores, todo el equipo del gobierno de la mañana. Bienvenido Danilo Medina. Muchas gracias. El licenciado Medina, las expectativas están en torno a lo que es el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Hay algunas inquietudes a propósito de las gestiones que está haciendo el presidente Fernández de conversar con diversos candidatos. Quisiéramos saber, para iniciar esta interesante conversación en el gobierno de la mañana y con todo el pueblo dominicano y con todo el mundo que está a través de la internet sintonizado con nosotros, ¿cuál es la discusión que ha habido? ¿Cuál es la inquietud del presidente Fernández? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay inquietud de algunos de decir, como en las encuestas usted está tan elevado frente a los otros aspirantes, si va a haber o no proceso interno en el PLD. Bueno, antes que nada, buenos días y las gracias a ustedes por invitarme al programa. Tiene que haber un proceso interno, eso es estatutario. A menos que quede un solo candidato, las primarias van. Y eso está fijado para el 26 y no habrá cambios. La inquietud del presidente Fernández es reunirse con todos ustedes. Conmigo no ha hablado del tema de oposición, de nada de eso. Me invitó a una reunión y me dijo que se iba a reunir con todos los precandidatos. Y me imagino que eso es lo que está haciendo. Nosotros hablamos de temas diversos, pero no tratamos el asunto de que quién se quede y quién se va. Licenciado, ¿se pueden hacer público algunos de esos temas diversos que usted... Es que no me corresponde a mí. Eso fue lo que nos enseñó el líder y maestro, que cuando se reúnen dos dirigentes, el que tiene mayor nivel es el que debe dar la información de lo que se trató. Licenciado Danilo Medina, en el año 2007, cuando usted enfrentó como precandidato presidencial en búsqueda de la candidatura presidencial para las elecciones del 2008, usted enfrentó al presidente Leonel Fernández. Al concluir ese proceso, usted utilizó una expresión que no se ha olvidado de la memoria dominicana. Usted dijo que lo venció el Estado. ¿Usted se arrepiente de haber dicho eso? No, pues una coyuntura. Cada momento tiene sus temas. Eso fue un momento concreto que tuvimos una confrontación interna en el PLD que mucha gente no ha entendido. Aquí hay un síndrome del jefe. Y mucha gente, la cultura que tiene que al jefe hay que obedecérsele en todo. Y que confrontar con el jefe, eso se constituye en un delito. Y el PLD es un partido democrático. Y no puede haber un partido democrático si no está constituido por verdaderos demócratas. Entonces los partidos te presentan opciones para que tú escojas la tuya. Y yo quise participar en ese proceso. Tenía un derecho legítimo para participar. Pero una vez que ese proceso pasó, todo terminó. Usted no puede vivir dando vueltas sobre el mismo problema. ¿No le ha traído graves consecuencias esa declaración de que se nota a lo interno del PLD una resistencia de algunos sectores hacia la candidatura de Danilo Medina, fruto de que todavía le quieren cobrar la factura de esa declaración? Que yo no soy el lingote de oro para gustarle a todo el mundo. En la vida usted tiene vientos favorables, vientos desfavorables y vientos neutrales. Pero en este momento concreto, yo me siento ser un candidato de consenso. Yo estoy recibiendo respaldo de todo el liderazgo del partido en todas partes del país. Desde luego, cuando uno dice el todo, siempre hay excepciones. Hay alguna gente que no lo harán. Pero hay 5 compañeros más que ellos pueden escoger uno de esos 5. Hoy le apoyan incluso sectores que antes eran de los que estaban en el Estado en contra suya en el 2007. Es que la democracia es eso. En una coyuntura a ti te presentan opciones para que tú escojas la que tú entiendes que en ese momento te representa. Y tú no puedes tener rencores con nadie porque en un momento determinado entendió que tú no eras la opción viable. Eso se respeta y en una organización democrática hay que respetar el derecho que usted tiene a escoger libremente. Mi gran satisfacción en este momento es que mucha gente que no me apoyó en el pasado me está apoyando y eso es lo que cuenta. Porque ahora es. ¿Qué hacemos, Danilo, con el asunto de los combustibles? De que unos hablan de modificar la ley, otros de simplemente eliminarla, otros mecanismos que deben crearse, en fin, los combustibles. Pues ese es un problema serio que tenemos, porque el costo del combustible se está alejando del presupuesto de la familia. Y entonces mucha gente entiende que debiera quitarse los impuestos que tiene el combustible para que el presupuesto de la familia sea más llevadero. Ahora, lo que pasa es que los países que no son productores de petróleo en todas partes del mundo han establecido políticas para desincentivar el consumo de combustible. El impuesto que tiene la gasolina, el gas y todos los derivados del petróleo es
un impuesto que va en la dirección de que la gente no consuma mucho combustible. Porque no es un impuesto que va en la dirección de que el Estado quiere captar recursos para el manejo de la administración pública. Es que todos los países que no producen petróleo, lo que buscan con los impuestos es que el ciudadano tenga un uso racional del combustible, que consuma menos. Por ejemplo, un país como la República Dominicana, que es un importador neto de combustible, cada dólar que el barril de petróleo sube le significan 50 millones de dólares a la economía dominicana. Y eso es terrible. Para un país que no genera tantas divisas, tener que dedicar un porcentaje tan alto de sus ingresos en divisas para la compra de combustible. Ahora, hay también un problema, y es que el hecho de no tener un sistema de transporte moderno, ágil y eficiente, ha obligado a mucha gente de clase media y de clase media baja a tener que hacerse su propio vehículo para poder tener un mejor provecho de su tiempo en actividades para su vida cotidiana. Y entonces, en esa situación, lo lógico es que se busque un equilibrio entre la situación que tiene el ciudadano y lo que significa el incentivo de que tantos vehículos estén en las calles consumiendo combustible todos los días. Sí, Danilo, a propósito de este tema, tenemos combustibles altos, ¿no? Por el problema del petróleo, más los impuestos. Tenemos alimentos altos por el problema de las materias primas en el mundo. ¿Cómo abordar este problema? Porque en una circunstancia como esta sería difícil ofertar productos abaratados. Entonces, ¿cómo hacer que la gente tenga capacidad de consumo? Mira, el problema de la carestía, sobre todo en los alimentos, que es un problema fundamental en cualquier sociedad del mundo. El garantizar una canasta básica que llegue a un costo adecuado al ciudadano es una obligación del Estado. Y el mundo hoy en día está caminando por una situación difícil. Lo que se espera es que habrá escasez alimentaria mundial, por muchas razones. En primer lugar está el problema del combustible, del petróleo, que influye en el costo de producción de materias primas básicas para la alimentación. En segundo lugar está el auge de países en vía de desarrollo como Brasil, Rusia, China y la India, que están incorporando al mercado de consumo cientos de millones de personas todos los años porque tienen un auge económico y parte de su población está pasando de pobres a clase media, y al pasar a clase media están demandando más bienes y servicios. Está el problema del incremento del consumo de carne mundial, que ese es el gran problema que tiene la humanidad, y ese es el problema que va a afectar en la carestía de los productos alimentarios a nivel mundial. El consumo de carne está creciendo en todas partes del mundo, y estos países en vía de desarrollo lo que están tratando de imitar los hábitos de consumo norteamericanos. Un norteamericano consume hoy 98 kilos de carne al año. Un ciudadano de la India consume 5 kilos. El promedio de los países del tercer mundo consumimos 25 kilos. Y se espera que en los próximos 15 años se va a incrementar un 25% el consumo de carne en los países en vía de desarrollo. Y eso va a producir una carestía de todo en el mundo. De todo. Entonces, por lo siguiente, un incremento de 25% va a pasar el consumo de carne de 229 millones de toneladas al año a 376 millones de toneladas al año. Y eso va a provocar que se requiera una producción adicional de 1.000 millones de toneladas de cereales, y no hay tierra para producir esos cereales. No la tenemos ya. La mayor cantidad de tierra que tiene el planeta para producción de alimentos está en explotación. Quedan algunas áreas del África subsahariana y América del Sur, sobre todo en el área de Brasil, pero la mayor parte de las tierras que quedan o son bosques o son sabanas, y eso está impidiendo que más tierras se puedan incorporar a la producción. Y ya no hay forma de incrementar la producción, porque para que podamos tener esos 1.000 millones adicionales de cereales que se requieren para producir la cantidad de carne que se va a requerir en el mundo, tú tienes que incrementar la productividad de 2.7 toneladas por hectárea a 3.7 toneladas por hectárea, y lo que está creciendo a 1.3. Va a ser muy difícil que eso pueda lograrse. Y eso va a conllevar una carestía de todos estos bienes, porque los Estados Unidos han desatado la política del etanol, que es incremento de producción de maíz. La producción de maíz ha ocupado la tierra del heno, pero al encarecerse el heno, entonces el maíz también ha provocado un incremento de la soya, y la soya entonces está empujando a ocupar las tierras que producen sorgo y que producen trigo, y entonces todos los cereales se van a incrementar de precios. Nosotros en la República Dominicana, ¿qué tenemos que hacer? Para mí, aquí hay que hacer una revolución tecnológica en el campo, y esa revolución tecnológica está limitada porque en el gobierno de Hipólito Mejía, con la crisis bancaria del 2003, se tuvo que hacer una nueva ley monetaria y financiera. Y al hacerse esa ley monetaria y financiera, por primera vez el crédito fue clasificado en la República Dominicana. Y se establecieron 5 niveles, A, B, C y D, en la ley monetaria y financiera. Donde A es excelente, B es bueno, C es regular y D de alto riesgo. Y entonces, ¿qué dice el Código Monetario y Financiero? ¿Qué dicen las normas prudenciales bancarias? Que cuando
un crédito TND, el banquero que le presta a ese demandante de crédito, si le presta 1.000, tiene que coger 1.000 para garantizar los 1.000 que prestó. Pero él está pagando intereses por los 1.000 que tiene. Entonces, si yo soy banquero y por cada 1.000 que presto tengo que congelar 2.000, yo no le voy a prestar al que está. ¿Y quién entender? El sector agropecuario. Entonces, el sector agropecuario ha quedado excluido del mercado financiero en la República Dominicana como consecuencia de la reforma que se tuvo que hacer en el año 2003 para garantizar los ahorros de los ciudadanos. Y eso está obstaculizando el desarrollo del aparato productivo en términos agropecuarios. Porque nosotros fuimos a un tratado de libre comercio que también firmó Hipólito Mejía. Y en ese tratado de libre comercio fueron protegidos 7 rubros en el sector agropecuario, que son los líderes del sector agropecuario. Unos están a 20 años y otros están a 15. Los que estaban a 20 ya le han pasado 6, le quedan 14. Los que estaban a 15 le han pasado 6 y quedan 9. El país se tiene que preparar rápidamente para una reforma en el sector agropecuario que permita que nosotros podamos sobrevivir con esos productos cuando se quiten todas las trabas de protección arancelaria que tiene el Tratado de Libre Comercio. Pero usted no puede transformar el campo sin financiamiento. Entonces, para el campo hay que establecer políticas especializadas para destinar fondos que vayan en la dirección de facilitar recursos a los productores agropecuarios que nos permitan hacer una transformación y una reforma tecnológica para que el campo pueda cumplir con su triple misión en la República Dominicana. Número 1, que pueda darle seguridad alimentaria al país. Número 2, que cree los empleos rurales. Y número 3, que se convierta en un generador neto de divisas. Entonces, eso por un lado garantizaría que podamos tener en la República Dominicana, dadas estas amenazas, porque ese incremento en el consumo de carne se va a producir de aquí al 2030. El país se tiene que preparar para que tengamos seguridad alimentaria para nuestra gente. Ahora, con la carestía, hay 2 formas de que la canasta se puede encarecer. Número 1, que los precios suban, y número 2, que sus ingresos sean bajos. Entonces, usted atacándolo por cualquiera de los puntos, si yo no puedo controlar los precios, porque son variables que no vienen dadas por mí, porque son variables de naturaleza exógena, que son externas, que no se producen en la República Dominicana, entonces el camino debe ser mejorar los ingresos de la gente. Y yo creo que ahí que está el drama de la República Dominicana. Este es un país de bajos ingresos. Ese es el primer punto que aquí tenemos que pactar para ver cómo lo resolvemos. Aquí no se van a desarrollar las empresas del país. No habrá desarrollo del sector privado con ciudadanos que no tengan poder de compra y capacidad de consumo. Y la gente aquí en la República Dominicana no tiene poder de compra y no tiene capacidad de consumo. Esa es mi tesis. Nadie puede vender lo que el ciudadano no puede comprar. Las empresas van a tener un tope para desarrollarse en función de los ingresos de la gente. Yo estoy planteando que en la República Dominicana tenemos que ir a una mejoría de los ingresos de la gente. Y tenemos que hacerlo de 2 maneras. Número 1, incorporando al ciudadano nuestro al mercado de consumo. Y número 2, ampliando la posibilidad de consumo. Y por eso es que yo he establecido una política integral. Yo digo que tengo que conectar turismo con agropecuaria. Yo quiero 10 millones de turistas en la República Dominicana. Yo quiero 10 millones de dominicanos con capacidad de consumo. Y yo quiero que trabajemos en un tratado de libre comercio con Haití para que nosotros podamos dominar por lo menos el 50% de ese mercado. Y entonces tener un mercado potencial de 25 millones de consumidores para que podamos planificar la producción de las empresas y crecer. Entonces, aquí de lo que se trata es que nuestra gente pueda tener poder de compra. Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque el mercado laboral de la República Dominicana está seccionado en 2, el mercado formal y el informal. El 60% aproximadamente de las personas que componen la población económicamente activa viven del mercado informal. Algunos tienen buenos ingresos, pero en general lo que tienen son empleos precarios, difíciles. Si usted parte, por ejemplo, del motoconcho, hay entre 650, algunos dicen 750,000 jóvenes viviendo del motoconcho. Eso es terrible. Y en segundo lugar ha aparecido ahora la nueva modalidad de las empresas debajo de los semáforos. Gente que no tiene posibilidad ninguna de tener seguridad de los ingresos que recibe. Pero esto no fuese tan difícil si el otro 40% que está en la población económicamente activa, que está en el mercado formal, que vive de un salario, tuviese un salario digno. Pero es que el 68% de ese 40% apenas gana menos de 10,000 pesos. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Por eso que la gente dice que la vida está cara. Tal vez no es que está tan cara, es que no tiene ingreso para comprar. Sus recursos no le dan para demandar la canasta básica que necesita para sobrevivir. Y entonces en esa dirección es que tenemos que trabajar. Si hay variables que no podemos controlar porque nos vienen dadas de fuera y no la podemos controlar, como es el caso del maíz, que el maíz es la materia prima para el ensamblaje de pollo y de cerdo. La soya es cara, el trigo es caro, que es la materia prima del pan. Entonces, si no podemos controlar esas variables, entonces tenemos que controlar las que podamos, que es mejorar las condiciones de vida de la gente en función de darle mejores posibilidades de ingresos. Es cautivante lo que usted está diciendo. Y de cierto, si usted lo aplica, de verdad hay una revolución en el campo. Es que la habrá. Y yo entiendo que hay un estancamiento por el no uso de las tierras baldías, los proyectos colectivos, un IAD que no hace nada y un banco agrícola que lo que le cobra es compulsivamente a los agricultores.
¿qué usted va a hacer con ese sector? Mire, nosotros tenemos que... Danilo, en ese mismo sentido, hay un problema grave de financiamiento del sector agropecuario. Sí. Entonces, ¿cómo el Estado va a jugar un papel para que haya financiamiento del sector agropecuario? No, pero ¿cómo hacer el Estado? Porque planteó que hay una situación difícil, los bancos no le prestan al sector agrícola en su gobierno. Te prestan a ti como productor. Exacto. Entonces, Si tú eres productor y tú tienes bienes que puedes poner en garantía al banco fuera del sector agropecuario, tú consigues financiamiento. El problema es que no hay financiamiento para la producción. Sí, para ti, tú como empresario agropecuario, tú tienes, por ejemplo, vivienda, tú tienes bienes y tú lo pones en garantías y entonces tú puedes conseguir un financiamiento. Prendaria. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que dado que las normas prudenciales de la banca sancionan al banquero que preste mal, y prestarle a un agricultor es un préstamo malo, porque eso es lo que dice, es de alto riesgo, y tú tienes que hacer reservas para eso. Todo el peso del financiamiento al sector agropecuario está en el Banco Agrícola. Pero ¿qué pasa? Que el Banco Agrícola solamente tiene capacidad entre el 14 y el 18% de la demanda de crédito que tiene el sector agropecuario del país. Ese es un banco que no tiene los recursos suficientes para atender la demanda de crédito. Entonces el Banco Agrícola no va a poder resolver el problema. Tenemos el problema del fraccionamiento de la tierra, de las unidades fraccionadas. Aquí hay que ir a un sistema de producción de cooperativas, en el que el Estado pueda organizar a los campesinos, sobre todo lo que son del Instituto Agrario Dominicano, en cooperativas, en proyectos colectivos, en que les asesore, les financie y les informe qué producir y dónde vender, en qué momento, para que en términos colectivos se puedan hacer esas explotaciones a una escala mayor y entonces poder bajar el costo en la producción y tener más ganancia para ellos. Pero el problema está básicamente en el financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay posibilidad de modernizarse. Yo, por ejemplo, estoy planteando la posibilidad de hacer una conexión con turismo y agropecuaria. ¿Por qué yo estoy haciendo esa conexión? Porque el turismo tiene la vocación de arrastrar el resto de la economía. Este país no va a crecer si no puede tener un eje líder en la producción, y el turismo es el eje líder. El turismo va a arrastrar la agropecuaria, va a arrastrar las pymes, va a arrastrar el comercio, el transporte, y finalmente va a desarrollar la industria. Porque la industria no se puede desarrollar con un mercado tan pequeño, con tan baja capacidad de consumo, cuando está compitiendo con transnacionales que te han tumbado todas tus fronteras nacionales y se han apropiado de nuestros mercados de bienes. Entonces tú tienes que prepararte para tener un mercado más amplio que te permita producir a una escala mayor y bajar los costos y tal vez poder ser competitivo. Pero entonces en el financiamiento yo digo, yo voy a dar dos medidas desde el gobierno, dos medidas al sector agropecuario. El sector agropecuario necesita información, necesita tecnología y necesita crédito. Necesita información de qué producir y dónde vender. Necesita que se le asesore qué tipo de tecnología debe usar y debe dársele el financiamiento para la compra de esa tecnología, porque todo cuesta. El último tema, que es el crédito, lo tumba todo. Yo digo, ¿cuánto es el dinero que necesita el campo para su transformación tecnológica? La Junta Agroempresarial está hablando de 30.000 millones de pesos. Yo digo, vamos a hablar de 1.000 millones de dólares, 37.000 millones de pesos, 38.000 millones de pesos. Yo te doy aval soberano del Estado. Yo te voy a buscar ese dinero prestado. Y para que el banquero no tenga que hacer acopio de sus ganancias, dando garantía, yo voy a colocar ese dinero en la banca formal como un fondo de garantía para que el banquero le preste en función de ese fondo que tiene ahí de garantía. Y yo como Estado trabajo contigo para seleccionar a cuáles son los productores que deben beneficiarse. Yo te voy a dar el dinero a la misma tasa que lo tomé prestado y te voy a dar un par de puntos de intermediación bancario para que tú ganes como banquero. Pero para que el dinero le llegue barato al campo, se requiere eso. Que el Estado le dé aval soberano, que se busque el dinero fuera. Ahora, como ese dinero se va a depositar en dólares en la banca, el banquero va a querer prestarle en dólar al productor. Y entonces eso le puede salir más caro a la sal que el chivo al productor. Porque si yo tomo dinero prestado en dólar, y digamos que lo tomé a 5 años, y lo tomé a una tasa de 40 por 1, y al término de los 5 años, el tipo de cambio ha pasado de 40 a 50. Yo que tomé a 40 y voy a pagar a 50, eso es muy oneroso para un productor. Y esa es mi segunda medida. La segunda medida que le voy a dar es la siguiente. Si tomaste el dinero a 40, y cuando va a pagar hasta 50, esos 10 puntos de diferencia, que se conoce como riesgo cambiario en economía, corren por responsabilidad del Estado. Tú sigues pagando a 40 y los 10 puntos los doy yo. Y ese será mi subsidio al sector agropecuario para que pueda ser competitivo. Como un seguro, como un seguro. No, eso es adicional. Habrá un seguro también agropecuario que está ahí, que le falta financiamiento. La ley está aprobada, pero hay que inyectar recursos para el seguro agropecuario para que funcione. Y lo tercero es que yo voy a establecer en la República Dominicana para las pymes y para el sector agropecuario el sistema de factoring estatal, factoring público. ¿Qué consiste? Sí, ¿qué consiste? En que si yo soy un productor de aguacates, por ejemplo, y cuando terminé mi cosecha, yo tengo que vender esos aguacates. Y tengo que ir a una cadena de supermercados que hay, que me dice, yo te lo compro, pero me lo tiene que dejar a 90 días. Eso es terrible para un pequeño productor que hizo su producción con dinero prestado, pagando intereses,
Y cuando llega la cosecha, entonces tiene que dejarlo en manos de una red de comercios a crédito por 90 días donde no le pagan intereses. Habrá una institución que yo voy a crear del Estado Dominicano en la que tú, cuando el comercio te tome la mercancía a crédito, por 90 días tú me llevas la factura y yo te la pago de inmediato, con un descuento, por supuesto, para la administración de esa institución. Y entonces yo le cobro al comercio cuando me tenga que pagar el ITEVIS o cuando me tenga que pagar el impuesto a la venta fija. Eso es como una modalidad de pindolación. Para que el productor... Una modalidad de pindolación. No, para que el productor siempre tenga liquidez. Es que pueda vender de contado. Y si no lo puede hacer el comercio, hay un fondo que va a ser rotativo del Estado, que se va a nutrir una sola vez y que se va a nutrir cada vez que yo compre una factura y me la paguen. Y ese fondo se queda ahí con un porcentaje de intermediación para la administración. Y lo otro es que hay que darle información y tecnología al campo. El campo se tiene que transformar. Nosotros no podemos seguir esperando con los brazos cruzados que se venzan estos plazos que tenemos fatales, entendiendo que hay una litis en la Organización Mundial de Comercio en el sentido de que nosotros no vamos a desmontar los aranceles hasta que los países desarrollados no eliminen los subsidios. Porque es que aquí es el tiburón y la sardina. Esta gente son los que han impuesto todas estas reglas. Y nosotros no podemos vivir en un mundo que está controlado por las grandes potencias económicas mundiales sin que nos preparemos para competir. Este país tiene que prepararse para competir. Entonces yo quiero hacer una conexión de la agropecuaria, transformarlo para que el campo produzca con los estándares de calidad de la gente del primer mundo. Y entonces podamos aprovechar la llegada de turistas a la República Dominicana. Aquí están viniendo menos de 4 millones de turistas que están consumiendo 18 mil millones de pesos en alimentos. Cuando aquí vengan 10 millones de turistas, que es el plan que tenemos que hacer cuando nos juntemos el PRD, el PLD, el Partido Reformista, para hacer un pacto de largo plazo en la República Dominicana, para trabajar para que aquí vengan 10 millones de turistas. El turismo le va a comprar al campo 100 mil millones de pesos en alimentos todos los años. Y esa va a ser la oportunidad para que creemos las oportunidades de empleo en el campo, para que generemos divisas y para que le demos seguridad alimentaria al país. Porque cuando 10 millones estén aquí comiendo mangú, es una exportación de plátano de tamaño que estamos haciendo. Esta es la Z101. Frecuencias compartidas en vivo aquí en los estudios de la Z101, sí, el gobierno de la mañana, el licenciado Danilo Medina. Adelante. Licenciado Danilo Medina, precisamente el problema eléctrico es una de las principales trabas que ha tenido la industria dominicana para su desarrollo y también una de las principales trabas para la inversión extranjera en nuestro país. A nosotros nos gustaría saber cuáles serían las medidas que tomaría un Danilo Medina presidente para conjurar este problema que ha estado castigando a la población dominicana durante años con una energía cara, un servicio deficiente. ¿Renegociaría los contratos? ¿Qué haría Danilo Medina? Mire, yo siempre he dicho que en el gobierno 96-2000 del PLD, el PLD resolvió el problema energético del país. ¿Cómo así? Ese problema quedó resuelto en la reforma que se hizo de la empresa pública. ¿Y qué ha pasado entonces? Cuando nosotros fuimos a la reforma, que mucha gente la ha satanizado, pero también porque mucha gente no la entendió, lo que buscábamos era transformar el sector eléctrico del país de una empresa, como se quiera, una empresa monopólica estatal, a 3 empresas diversas. 3 sectores. 3 empresas, pero no monopólicas, sino abiertas. Una empresa de generación, una empresa de transmisión y una empresa de comercialización. Nosotros fuimos claros cuando hicimos esa reforma. Nosotros le dijimos, miren, nosotros tenemos aquí unos bienes que nos cuestan tanto. Aquí se necesitan unas inversiones que se tienen que hacer para que este sector sea eficiente. Yo como Estado no tengo esos recursos para hacerlo. Yo quiero valorar estos activos, los tengo aquí, y el que quiera asociarse conmigo, yo le doy la administración, si aporta una cantidad equivalente a lo que valen estos activos, y le doy la administración. Ese aporte no es para que venga el Estado, sino para que el capital que necesita esa empresa para crecer, ustedes lo puedan depositar y entonces convertir esta empresa de un capital de 1 a un capital de 2, del doble. Y entonces usted la administra y le dijimos, son 3 empresas, yo me quedo con una porque entiendo que es estratégica, que es la transmisión. Yo no puedo vender esta empresa porque aquí hay unas instalaciones millonarias que son estratégicos para el Estado, que es la transmisión. Ahora yo me voy a quedar con esta empresa y yo le voy a cobrar un peaje por el tránsito de esta energía desde la generación hasta el consumidor. Y tú me vas a pagar ese peaje y yo con ese peaje, yo me comprometo que te voy a modernizar la transmisión para que no hayan pérdidas de energía. Y le dije, esta empresa que habrá aquí de producción, de generación de energía, los que se quieran asociar conmigo que lo hagan. Aquí hay unos contratos que nosotros le vamos a dar un límite de vencimiento a 10 años. A partir del 10º año, esos contratos serán abolidos. Y nosotros vamos a un mercado abierto para crear un mercado spot de donde todo el que quiera generar energía se instale.
Y ustedes van a vender energía a partir de la eliminación de los contratos en función de méritos. ¿Qué quiere decir mérito en energía? El que más barato genere es el primero que vende su energía en el mercado. Competencia. El que más barato genere, usted entra al mercado. Y irán entrando al mercado en función de la demanda que tiene el mercado hasta que se complete esa demanda. Digamos, yo siempre pongo este ejemplo hipotético. El país tiene una demanda de 500 megavatios. Yo tengo 10 empresas que generan 1000 megavatios. Entonces yo digo, ¿quién genera a 6 centavos? Un ejemplo. Una empresa me va a decir, yo genero a 6, entre. Me faltan 400. ¿Quién genera a 7? Yo, entre. Me faltan 300. ¿Quién genera a 8? Yo, entre. Y tengo, cuando llegue a 10, yo no quiero más energía. Comencé a 6 y el que llegó a 10 está vendiendo a 10. Y le digo, a partir de ahí, todo el mundo va a cobrar el mismo precio. El que está a 6 va a cobrar a 10. ¿Qué va a pasar? Que todo el que está por encima de 10 está obligado a cambiar su matriz de combustible. Porque no va a entrar al mercado. Entonces, ¿qué iban a hacer todos los que estaban generando por encima de 10 centavos? ¿Qué iban a tener que cambiar para poder entrar a este mercado? Porque ya no lo resiste. Porque tu precio está por encima del precio de mercado. Y los que están generando hasta 10 van a decir, óyeme, pero el que está generando a 6 está ganando 5 y yo estoy ganando 1. Entonces yo voy también a cambiar mi matriz de generación de combustible para generar a 6. Y entonces aquí habría una competencia de quién genera más barato en el mercado. Y eso iba a abaratar el costo de energía al consumidor. En segundo lugar, le dijimos, aquí hay una empresa para que comercialice esta energía. El que quiera asociarse conmigo, yo le doy el negocio. Pero tiene que entender que durante 5 años van a tener pérdidas consecutivas. A partir del 5º año, sus números van a pasar de rojos a azules. Si ustedes en esas condiciones quieren asociarse conmigo, vengan. Y se asociaron. Unión Fenosa, por ejemplo, ya en el 2002 tenía números azules. Estaba recaudando $62 millones antes de la crisis bancaria. 62 millones de dólares. Estaba en números azules ganando dinero ya, la empresa de comercialización. Ahora, ¿qué pasó? Que vino la crisis bancaria. Y al venir la crisis bancaria se devaluó la moneda. El peso perdió valor y Unión Fenosa, que estaba recaudando 62 millones, pasó a recaudar 26 millones. Paradójicamente al revés. Ya estaba otra vez quebrada Unión Fenosa. En ese momento había que indexar la pérdida del valor del peso al costo de la energía. Pero la reelección estaba en camino. Hipólito no quiso tomar esa medida. Y entonces dijo, bueno, yo no puedo subir el precio de la energía porque eso me va a llevar a la derrota electoral. Y dijo, yo prefiero darle un subsidio para que no me suban la energía a ustedes y a los generadores. Como se les disparó el costo de los combustibles por una devaluación de la moneda, les dijo, yo le voy a ampliar el periodo de vencimiento de los contratos. Y ahí que viene el Acuerdo de Madrid. Se llevó de 10 años a 18 y a 20 años y los contratos que debían vencer en el año 2008 ahora vencen en el 16, en el 18 por ahí. Y entonces esa contrarreforma dañó el sector eléctrico. Porque nunca se le dio el subsidio a la distribuidora, entonces quebraron. Y la opción que tomó el gobierno cuando las distribuidoras quebraron fue comprarla. Y compramos 2 de las 3 empresas que estaban quebradas y nosotros después en el gobierno terminamos comprando la tercera. Ahí se dañó todo. Aquí se va a resolver el problema eléctrico cuando aquí hay energía fría. ¿Qué significa energía fría? Plantas apagadas. Y además que el Estado pueda tener también una cantidad de energía que pueda ser manejada por el Estado para poder renegociar los contratos. Porque no es posible. Aquí, por ejemplo, no se tiene un costo de generación de ninguna empresa eléctrica. Yo no puedo decir a ciencia cierta si es verdad que las empresas que están vendiendo el kilo de energía a un precio tal, ese es su costo real. Yo no lo puedo decir porque aquí no se ha hecho una auditoría de generación. Entonces, todo eso hay que hacerlo en el país. Pero esto pasa porque tengamos energía fría en la República Dominicana. Y pasa también porque exista la voluntad de renegociar todos estos contratos. Mientras sigamos dando contratos de emergencia, los llamados IPP, nadie se va a instalar en el país. Porque yo no puedo instalarme en un negocio sin un contrato cuando tú tienes un contrato que te protege en tu generación. O sea, tú generas 14. Y no importa que tú generes 14, yo voy a vender mi energía porque yo tengo un contrato que obliga al Estado a que me la compre. Si yo generara 12, es probable que no te la compren a ti. Porque yo tengo la obligación de comprarle a este señor. Entonces, hasta que no tengamos energía suficiente, energía fría en el país, que podamos comprar energía en función de sus méritos, en función de su costo de generación, no creo que vamos a resolver el problema eléctrico. Licenciado, yo noto que usted tiene una propuesta. Lo otro es que amplíe el concepto de energía fría, que lo amplíe. Plantas apagadas. O sea, tú tienes más oferta que demanda. Un exceso de generación. Sí, hay que tenerlo.
Hay que tenerlo porque el consumo de energía aquí crece entre 7 y 9% anual, en función del crecimiento y el desarrollo del país. Entonces tú tienes que tener energía suficiente para tú poder negociar. Licenciado, ¿y quién porque cuando un generador te diga yo no quiero negociar y yo mejor te apago, cuando te dicen eso el gobierno entra en pánico porque es un problema político los apagones. Y el problema entonces, de la capacidad instalada. Pero si tú tienes energía fría y el tipo te dice yo apago, yo digo yo prendo. ¿Y quién se va a instalar? ¿Quién va a venir con ¿Quién va a venir con una planta de Canadá a instalar en República Dominicana para que esté apagada? No, porque no es que esté apagada. Es que tú vas a vender en función de tu costo de generación. Si tú viniste con un costo de generación por encima del promedio del mercado, tú tienes que pagar. Porque la oferta y demanda. Aquí va a venir el que pueda competir en el precio. Y eso, quien se beneficia al final es el consumidor, que fue lo que pasó con las telefónicas. Ustedes recuerdan que cuando había un monopolio de una sola empresa telefónica, la llamada internacional, eso era terrible. Todo el mundo le tenía un candado puesto a su teléfono de la casa, porque no quería que nadie le hiciera una llamada internacional. Hoy a la compañía ni le interesan esas llamadas, ni le interesan. Están en lo que les interesa son las tarjetas prepagadas. Porque el costo de la llamada se tiró por el suelo porque hay competencia. Licenciado. Es eso. Ahora, perdóname, Melton. Ahora, licenciado. Sí. Yo la verdad es que estoy impresionado y le felicito por su discurso y por todo lo. O sea, demuestra una preparación, y ya lo decía yo al principio, que demuestra una preparación de un hombre de Estado para aspirar a la presidencia de la República. Y usted tiene unos planes, que ha esbozado de manera muy convincente. Pero estamos en su gobierno. El PLD ha gobernado los últimos 12 de los 16 últimos años. ¿Por qué todo eso que usted propone, siendo usted miembro del comité político del PLD y habiendo sido secretario de Estado de la Presidencia en 6 de esos 12 años, ¿por qué no haberlo aplicado para mejorar estas condiciones de vida de los dominicanos en este tiempo? Lo aplicamos. En el gobierno 96-2000 fuimos nosotros que hicimos esa reforma. Nosotros estudiamos las reformas que se habían hecho en América Latina y tomamos como modelo la reforma de Bolivia para hacer la ley de capitalización de las empresas públicas. El problema es que todo se volvió un tollo. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, nos encontramos con una deuda millonaria de las sedes y de los generadores. Una deuda porque se prometió un subsidio que nunca se dio. Y esa deuda la heredó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú entraste a un país lleno de apagones. Pero es que yo noto en su discurso que todo es culpa de Hipólito Mejía. Sin embargo, ustedes están gobernando desde el 2004 y estamos en el 2011. Hay 7 años de diferencia. ¿Qué ustedes han hecho en esos 7 años para corregir esos males que usted señala? Un Estado tiene que manejarse en función de su seguridad jurídica. Si tú haces que una cantidad de gente invierta en el país bajo unas determinadas reglas, tú no puedes violentar esas reglas porque entonces tú ahuyentas la inversión extranjera. Y el Acuerdo de Madrid, a menos que tú no te vayas a un tribunal y el tribunal decida favorecer a la República Dominicana, es un acuerdo. Son derechos que tienen adquiridos las personas que participaron en ese acuerdo porque fue con un gobierno legítimo que se hizo ese acuerdo. Entonces todas esas cosas te van mordeando. Entonces tú tienes que esperar que esos derechos adquiridos venzan para comenzar a trabajar. Yo hubiese, cuando llegamos al gobierno en el 2004, comprado todo el sector eléctrico, ignorando un centavo en el kilo de energía que se vendía al público y tomando un préstamo millonario al Banco Mundial para transformar el sector eléctrico. Pero cada maestro tiene su librito. Yo estoy leyendo mi librito. El presidente lo más probable es que entiende que lo que se ha podido hacer es lo que se podía hacer. Yo no soy el presidente de la República. Y ni siquiera en los últimos 5 años he estado en el gobierno. Entonces, cada quien entiende su camino. Tal vez yo estoy equivocado y el camino correcto es el que está ejecutando. Yo estoy diciendo lo que yo haría y cómo yo veo la situación. Eso es todo. Pero el gobierno llegó con unos problemas serios, con una deuda millonaria en el sector de generación y en el sector de las sedes. Y entonces esa deuda había que pagarla. Todavía tenemos problemas con esa deuda. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo eléctrico para obligar al Estado a pagar todas las deudas atrasadas del sector eléctrico. Incluso parte del dinero que se ha prestado al Estado Dominicano para que se lo paguen a los generadores. Aquí hay mecanismos internacionales que protegen la inversión extranjera con uña y diente. El Estado no es tan simple como verlo desde afuera. No, yo quito esto y lo pongo allí. Hay cosas que hay que respetar en un Estado. Y es el Estado de Derecho. Un país que no respeta sus propias reglas es un país que no va a recibir un centavo. Y países como nosotros, que somos prácticamente portadores netos de divisas, cada vez estas compensaciones se hacen con las inversiones que se hacen en divisas a nuestros países.
Y cuando un inversionista venga aquí y vea que aquí las reglas se cambian de la noche a la mañana y que no hay respeto por los acuerdos que se hacen, no va a invertir en la República Dominicana. Licenciado, de todas formas, yo creo que hubo fallo en la capitalización y fue que nació sin un marco jurídico, sin la creación de la ley. Pero se aprobó después. Bueno, la aprobó el gobierno de Hipólito Mejía para darle un marco legal porque estaba realmente irregular. Y yo veo... Porque déjame decirte, Merton, porque nosotros no la pudimos aprobar porque el Congreso estaba en manos del PRD. No pudimos pasarla. La ley estaba en el Congreso del año 92. Y tuvimos que esperar que el PRD tuviera una mayoría en su propio gobierno para que esa ley se aprobara. Correcto, que yo no creo que fue bueno la ley que se aprobó, pero fue un marco legal que debieron verlo creado o no hacer la capitalización. De todas formas, yo entiendo lo que usted dice, pero parece que usted se va a reelegir porque transformar el sistema eléctrico dominicano requiere no de 4 años, sino de 8. ¿Usted se va a reelegir si usted gana? No, aquí lo que hay que reelegir las instituciones del país. Que hay un país que se pueda manejar como si fuese con un piloto automático. Que todo el mundo sepa que aquí hay unos marcos que hay que respetar. Y que no importa el gobierno que esté, esos marcos se van a respetar. Sí. Eso es lo único que hay que hacer. Ir a un país que tenga una fortaleza institucional fuerte, que garantice un modelo democrático en el que la gente sepa que hay reglas que se van a cumplir, no importa quién venga y qué color esté gobernando el país. En los Estados Unidos, usted puede incluso enterrar al presidente de los Estados Unidos y el país sigue funcionando igual. Porque esas instituciones funcionan. No hay que estar 10 años, 20 años en el poder para que un país pueda funcionar. Hay que ir a la dictadura de las instituciones, no a la de los hombres. Licenciado, usted ha recibido muchos apoyos importantes que no tendríamos la oportunidad de comentar ampliamente en el espacio por razones de tiempo. Quiero entonces básicamente que referirme al apoyo de los miembros del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, que aquellos que no están en funciones de la Comisión Electoral o que no son precandidatos o que no son el presidente y el secretario general, pues decidieron todos los demás que se encontraban sin esas limitaciones apoyarle. Que usted nos evaluara el significado de ese respaldo. Lo que pasa es que en el PLD hay sentido de cuerpo. La gente entiende que en este momento el que garantiza la continuidad del gobierno en el próximo certamen electoral somos nosotros. Y entonces la gente quiere que el PLD siga gobernando. Y entonces todo el liderazgo del PLD poco a poco se ha ido integrando a nuestra campaña. Y para mí eso es un gran honor. Yo dije cuando recibí el respaldo de los miembros del comité político que uno cuando se somete al escrutinio público quisiera tener unos respaldos que son especiales. Y yo dije el primer respaldo que uno necesita tener es el respaldo de su propia familia. Porque sin su familia usted no puede convencer al resto si su familia no está con usted. Y yo lo tengo. Bueno, el segundo respaldo que necesita es el de sus amigos. Sus amigos que lo conocen de la infancia y de la adolescencia. Y yo tengo un movimiento de amigos de Danilo, donde están mis compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y mis compañeros de INTEC, que están trabajando conmigo. Incluso muchos profesores de ambas universidades están en ese movimiento apoyando mi candidatura. Eso para mí es un privilegio. Y entonces hay un tercer respaldo que tú quisieras tener, que es el de tu tierra, el que te vio nacer. Y yo siento que en este momento en la provincia de San Juan está conmigo. Y el tercer apoyo que tú necesitas es el de tu compañero de partido. Y básicamente quienes comparten el mismo organismo contigo, que son los que te han visto crecer, los que conocen cómo tú piensas y cómo tú actúas. Y el hecho de que los miembros del comité político me estén apoyando, ese es un privilegio adicional que tengo en esta campaña. Son esos detalles que cuando tú los sumas, te dan la seguridad y la certeza de que tú vas por el camino correcto. Pero además de eso, se ha sumado prácticamente el 70, el 75, el 80%, que si el 90% de los diputados. El número de compañeros senadores cada día es mayor que me están respaldando. Raras veces la historia se repite con tantas similitudes. En el año 2000, Leonel Fernández no se repostuló, la reelección no se podía, Hipólito era el candidato del PRD, usted del PLD, y había un choque externo de los combustibles. Todas esas variables se reproducen 12 años después, o se reproducirán 12 años después si el choque de los combustibles se mantiene. En esa oportunidad Hipólito también salió primero en las encuestas y ganó las elecciones. ¿El resultado será diferente ahora? Es que Hipólito no ha salido adelante en las encuestas. Hipólito salió adelante, él como candidato frente a 6 candidatos del PLD. Si usted analiza a Gallup, que es la encuestadora que tiene más credibilidad en el país, porque es la que más cerca ha estado de todos los procesos, solo el 68% de los PLDistas tenía candidato. Había un 32% que no tenía candidato. Y con ese 68% yo alcancé 40%. Lo que indica que yo no sé si estoy detrás o delante de Hipólito.
me tienen que medir en julio. Yo he dicho que el triunfo que voy a tener en las primarias del PLD me va a dar un empuje, porque yo estoy comparando esta carrera con la del 2000. Yo en el 2000 tuve que montarme en un pequeño cepillo Volkswagen, un partido de 14,000 miembros, asediado por la población, porque a nosotros siempre nos vieron en el gobierno 96-2000, a pesar de los éxitos que tuvimos en ese gobierno, como un gobierno de impostores. La población nunca nos perdonó que nosotros ganáramos esas elecciones. Entendieron que nosotros le quitamos el poder a Peña Gómez, que se lo robamos, y nunca nos lo perdonaron. Y entonces la población nunca aceptó el gobierno nuestro, a pesar de que fue el mejor gobierno que hemos hecho de los 3 que hemos tenido. Entonces yo tuve que montarme en un Volkswagen que por más que lo aceleraba no avanzaba. Un partido de 14,000 miembros para una contienda en la que estaba Balaguer presente, del otro lado del Partido Reformista. Esta vez nosotros tomamos las medidas adecuadas y construimos un partido inmenso. Es el partido más grande en toda la historia del país que hemos tenido. Nadie ha tenido 2.2 millones de miembros en un partido como lo tiene el PLD. Porque lo tenemos. Está ahí. ¿Tiene el PLD o Leonel Fernández los 2.2 millones? ¿Cree usted que son responsables directamente al candidato del PLD? Como usted quiera. Hay 2.2 millones de miembros en el PLD. Hay 2.2 millones de miembros en el PLD. Que unas veces se beneficia el compañero Leonel y otras se va a beneficiar el candidato que esté de turno. Pero hay 2.2 millones de miembros en el PLD. Yo lo comparo eso con un Mercedes-Benz 600. Cuando a mí me proclamen candidato, yo le voy a rebasar a Hipólito Mejía y no me volverá a ver más la placa. Se lo digo de verdad. Danilo, una de sus grandes preocupaciones es el problema de la pobreza, la exclusión social que hay, y tiene una serie de planteamientos y de medidas. Y la preocupación que todo el mundo dice, ¿cómo podrá implementarse, por ejemplo, el Banco de los Pobres? ¿Cómo podrá implementarse las 8 horas en la escuela? ¿Cómo implementar estas cosas que son una necesidad sentida? Déjame explicarte lo de las 8 horas, porque hay gente que cree que eso es demagogia mía. Perdón, licenciado, pudiera oler a demagogia porque una aula en República Dominicana, que es una expresión pura de pobreza, se utiliza 3 veces por día. Sí. Si hay una tanda única de 8 horas, nada más pudiera utilizarse una porque hay que limpiarla. Sí, pero entonces sería una revolución. Pero no han entendido la propuesta que yo estoy haciendo. Adelante. Yo estoy diciendo, nosotros tenemos un modelo educativo de baja calidad y excluyente. No excluyente de manera deliberativa. Porque no es que es excluyente porque el Estado tenga una política deliberada para sacar a los más pobres de la escuela. Es la pobreza que lo está sacando de la escuela. Incluso el gobierno ha hecho esfuerzo por ampliar la cobertura inicial escolar en la República Dominicana. Y de hecho ha tenido éxitos. 98.8% de los niños que deben ingresar a la escuela ingresan. Una de las mejores. El problema es que repiten y desertan. ¿Por qué repiten y por qué desertan? Porque América Latina tiene 35% de sus hogares que están siendo dirigidos por madres solteras, jefas de hogares, la mayoría pobres. Y se estima que en la República Dominicana el 40% de los hogares está siendo dirigido por madres pobres solteras. Mujeres que tienen hijos con más de un marido, con 2 maridos y hasta con 3 maridos. Porque esas mujeres que viven en el segmento de marginalidad del país, viven en condiciones tan difíciles que su vida es un infierno. Y conseguir un marido se ha constituido un asunto de vida para ellas. Quieren tener un marido y de hecho la edad de fecundidad de los más pobres del país está comenzando a los 13 años. Una barbaridad. Porque desde niños están viviendo en una casita de 2 habitaciones, con un aposento y una sala, y desde niños ven todo lo que se hace, lo que hacen sus padres en esa habitación. Y quieren salir de ese infierno en que viven. Y lo quieren hacer rápidamente, la manera que consiguen es juntándose o casándose con un hombre. Pero como decía Ortega y Gasset, el hombre es ser y su circunstancia. Terminan casándose con un hombre tan pobre como ellas. Y entonces cuando tienen un hijo o 2 hijos, aquí una sociedad que no ofrece posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo a todo el mundo, donde la mayoría vive en el mercado informal, cuando un hombre se queda sin trabajo y siente que no puede cumplir su obligación de ser un suplidor del hogar, por vergüenza o por irresponsabilidad la abandona. Y la abandona con un hijo, con 2 hijos. Esa mujer rápidamente lo que quiere es tener un segundo marido, que le ayude a alimentar a los hijos que le dejó el primero. Pero para su desgracia, lo que consigue es un segundo sinvergüenza, que lo que hace es que le da un par de hijos más. Y cuando se ve en ese cuadro, sin ingresos, con hijos, termina sacando el más grande de la escuela para mandarlo a limpiar zapatos, a vender flores, a vender dulces, a trabajar en los talleres o a trabajar en las fincas de la República Dominicana. Y entonces los más pequeños, todavía que están en la casa, como vienen de un hogar pobre que no ha podido recibir las proteínas adecuadas en sus primeros 1000 días de existencia, sobre todo de 0 a 5 años, entonces su cerebro se desarrolla con profundas lagunas, tiene bajo nivel de aprendizaje y entonces repite en la escuela. Y al repetir entra en sobriedad y al entrar en sobriedad también deserta. Entonces la pobreza está sacando de las aulas a los hijos de los pobres en la República Dominicana. Y yo digo,
tenemos una educación de baja calidad. Porque es así, en el 2007 nos evaluaron en 2 asignaturas básicas para usted entender si vamos bien, que fueron matemáticas y ciencias, en el Foro Económico Mundial con 115 países. Y nosotros quedamos en matemática en el 115. Y quedamos en ciencia en el 113. Y si hubiesen evaluado en lectura comprensiva, quedábamos en el 130, porque los niños no están aprendiendo a leer y a razonar en las escuelas. Por eso que le tienen tanto miedo a física, química y matemática. Entonces yo digo, ¿cómo mejorar la calidad de la enseñanza? Ampliando el número de horas de clase. Entonces yo digo, yo quiero que cambiemos el modelo. En vez de 2 horas y media en promedio que se imparten en las escuelas públicas del país, que vayamos a un modelo de 8 horas diario para resolver 3 problemas. Número 1, para darle calidad a la enseñanza. Número 2, para que las madres puedan utilizar las escuelas como guardería infantil. Cuando una madre sepa que su niño puede ir a las 8 de la mañana para retirarse a las 4 de la tarde, ella tiene todo el tiempo para buscar un trabajo. Y yo voy a crear las condiciones para que ella se pueda insertar en ese mercado de trabajo. Que se vaya a trabajar y que a las 4 de la tarde sepa que su niño regresa a la casa y ella también estará ahí. Entonces, que sea ella quien trabaje y no el niño. Y en tercer lugar, que cuando un niño vaya a la escuela de 8 a 4 de la tarde, el Estado tiene la obligación de darle desayuno, comida y, si es posible, una merienda. Y la comida va a hacer que los hijos de los pobres ingresen a la escuela. Eso no es un invento mío. Está probado estadísticamente que aquellos países que le dan alimentación a los niños en la escuela están elevando el número de años de escolaridad. Porque hoy en día, para que un pobre pueda superar la pobreza, requiere 12 años de escolaridad. Requiere ser por lo menos bachiller, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que saquemos una nueva generación de bachilleres, que comience con primero de la primaria, que en vez de 2 horas y media sea de 8 horas, que en vez de 3 tandas sea una sola tanda, pero es un curso por año, es en 12 años, no es en un año. Yo quiero comenzar con primero de la primaria y yo dejárselo al gobierno que me suceda en el 5º, y que ese se lo deje al tercer gobierno en primero de la secundaria. Y en 12 años, entonces iremos a desmontar el modelo de 3 tandas por una sola tanda. No es una inversión loca lo que estoy hablando. Lo que tenemos que hacer es cómo adecuamos a los que van a entrar en el primer año, y luego a los que van al segundo, y luego a los que van al tercero, que es la misma generación, pero va entrando otra y va subiendo. Y en 12 años vamos a tener una nueva generación de bachilleres, porque es que nosotros tenemos un modelo que reproduce pobreza. Y yo creo que una sociedad que condena a los pobres a morir pobres porque nacieron en padres pobres no es una sociedad justa. Aquí, el que nació en el 20% más pobre del país, solo el 42% termina la educación básica. Y estamos diciendo que para usted salir de la pobreza requiere 12 años de escolaridad. Y solo el 42% termina la educación básica. Solo el 12% termina la educación secundaria. Y solo el 0.9% se hace profesional. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos condenando al 88% de los que nacieron pobres a morir pobres. Y eso no es justo. La pobreza no es una creación de Dios. Dios no nos hizo para ser pobres. La pobreza es una creación del hombre. Y si el hombre creó ese problema, que el hombre lo resuelva. Ese es mi compromiso con los más pobres del país. Y entonces crearle un mercado de oportunidad en la que se puedan insertar. Porque tampoco sirve de nada que usted los eduque y entonces no haya trabajo. América Latina es la región del mundo con mayor inequidad social. Y la juventud se ha convertido en el epicentro de esa inequidad. Mire estas cifras. Los muchachos que están entre 15 y 19 años, que están buscando por primera vez un empleo, en América Latina, la tasa de desocupación en América Latina es 4 veces la media de cada país. Digamos que un país como la República Dominicana, que tiene 14% de desempleo general, los muchachos que están entre 15 y 19, 56 de cada 100 están sin trabajo. Los que están entre 15 y 24, que ya se hicieron bachilleres o que tienen un primer grado universitario, la tasa de desocupación es 2 veces y medio la media general. Estamos diciendo que usted, habiendo estudiado, haciéndose bachilleres, 37 de cada 100 están sin trabajo. Pero el peor aún, los que mandamos a hacer estudios de posgrado, cuando regresan a sus países, 7 de cada 10 no consiguen trabajo. A los que buscan el primer empleo le dicen que quieren experiencia, pero ¿cómo diablo le puede pedir experiencia a un muchacho que está buscando su primer empleo? Y a los que vienen con posgrado, entonces le dicen que están sobrecalificados y que la empresa no tiene salario para ellos. Estamos formando cerebros para dárselo de nuevo a los países ricos. Eso es una locura. Un país pobre, formar profesionales, invertir dólares en ellos para hacerlos profesionales y luego dárselo de nuevo a los países porque aquí no hay salario para ellos. Eso es una locura. Pero hay un tema, el tema fundamental, el más peligroso que tienen nuestras sociedades, es lo que está pasando con 25% de los jóvenes de América Latina, que estando en edad de estudiar no lo pueden hacer por un asunto de pobreza. Y estando en edad de trabajar tampoco pueden trabajar porque no hay trabajo en el mercado para ellos. Esos se están convirtiendo en invisibles. Esos son los excluidos sociales. Esos son los que la sociedad no ve. No los está viendo. Y ellos quieren ser visibles. No hay una edad en la que el ser humano quisiera ser más notado que cuando es joven. Y si la sociedad le niega su visibilidad por métodos lícitos, él lo va a conseguir por métodos ilícitos.
Y entonces la violencia que tenemos en nuestras capitales es el resultado de sociedades que están excluyendo a su juventud. Si no resolvemos el problema de la exclusión que hay en juventud, nuestras sociedades van a ser cada vez más violentas. Porque hay que distinguir dos tipos de crimen. El crimen organizado, en el que hay que ser implacable, hay que hacer mano dura, donde se requieren leyes duras para castigarlo, y el crimen social, que es el crimen que es el resultado de una sociedad que te ha excluido y que te ha abandonado a tu suerte, que no te da oportunidad de estudiar, que no te da oportunidad de trabajar, que no te permite su inserción, porque cuando un joven está en edad de estudiar y en edad de trabajar y no puede hacer ninguna de las dos cosas, es un excluido social y no puede constituir redes sociales, porque las redes sociales de un individuo se construyen o en el centro de estudio o en el centro de trabajo. Y entonces, ¿con quién termina asociándose? Con los que están en la misma condición que él. Y entonces son las víctimas que captan el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. Por eso son jóvenes adolescentes los que están participando en eso. Entonces, crear una sociedad de oportunidades para todos, crear una sociedad que incluya es también crear una sociedad cohesionada socialmente, una sociedad con más paz social. Los países ricos, los que han tenido una mejor distribución de la riqueza, han resuelto ese problema. No son países violentos, no están amenazados por esa desintegración moral que hay en nuestras sociedades. Y eso está aprobado. Yo se lo dije aquí en el último programa cuando analizamos el problema del crimen y la falta de seguridad. La falta de seguridad está como punto de partida con la escasa inserción social que tiene el individuo en nuestras sociedades. Y eso tenemos que superarlo. Y los organismos represivos, entonces, ¿qué usted va a hacer con la policía de NCD? A eso también hay que incluirlo. Esos son excluidos también. Usted le pone a un policía y un guardia un escudo en el pecho, una pistola en la cintura y el poder de la ley, le da 6,000 pesos de sueldo. A matar gente. Un oficial superior como un mayor, por ejemplo, gana 13,000 pesos brutos, le salen 9,000 pesos. Ese hombre tiene problemas de una familia que tiene que conducir. Tiene problemas de una familia que tiene que educar y conducir. Y tiene el poder en sus manos y sabe que con ese poder él puede hacer cosas. Y se debate entre ser honesto y cumplir la ley. Entonces también hay que mejorar la vida de esa gente. Hay que incluirlo para exigir la construcción de una cultura aquí de honestidad que no tenemos en el país. ¿Por qué es que la sociedad te hace deshonesto? Aquí es una sociedad sobreviviente. Búsquesela como usted pueda. Entonces es un problema serio que tenemos en el país, un problema estructural que tenemos que resolver, que viene de nuestra formación capitalista. ¿Por qué es que aquí no se pudo hacer el tránsito de campesinos a obreros? Y ese es el problema que está gravitando en el país. Los países desarrollados, sus campesinos, cuando la población creció, pasaron a las ciudades y encontraron un sector industrial en auge y se convirtieron de campesinos a obreros y formalizaron su vida en función de un salario. Aquí, cuando el campesino vino, no encontró esa industria que lo acogiera y que lo convirtiera de campesinos a obreros. Y entonces tuvieron que irse a la periferia a hacer casas inservibles y a trabajar en el motoconcho y a vender debajo de los semáforos. Eso es maldito. Esta sociedad no está bancarizada. La gente no tiene relación con la banca. La mayoría de la población no tiene acceso a un financiamiento. Y el derecho a un crédito es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas. ¿Usted sigue con la idea del Banco de los Pobres? Entre otras medidas. Yo quiero el Banco de los Pobres, quiero el Banco de la Mujer, pero quiero un banco sobre todo para las pymes. Yo quiero que la gente se convierta en emprendedores. Y ese es mi consejo a la juventud. Que no vean el empleo como la panacea, que lo vean como un tránsito en su vida, para adquirir experiencia y luego convertirse en emprendedores para que sean empresarios. Es para que tengan recursos. Nosotros le vamos a dar tecnología, información y crédito para las pymes, para que se puedan convertir en emprendedores, para que los jóvenes puedan desarrollar sus sueños y sus ilusiones. Cantidad de jóvenes que no pueden hacer lo que sueñan, ni siquiera pueden estudiar lo que sueñan. Aquí hay cantidad de jóvenes que quisieran ser artistas, pero lo primero que le dicen, tú vas a pasar hambre, son los papás. Y le terminan aconsejando que se metan en lo que deje para que puedan vivir. Eso no está bien. Eso no es correcto. Licenciado. Migración haitiana, corrupción y narcotráfico. Comienzo por la migración haitiana. Yo creo que el gobierno nuestro está haciendo lo correcto. La política con relación a Haití, en función de tocar las puertas del mundo para que el mundo venga en auxilio de Haití, es la política correcta. Con relación a la migración per se, es un asunto de vida lo que se da con eso. Cada vez que dos países comparten una frontera, del país con menos desarrollo se pasa al país de más desarrollo. Se pasaron los colombianos en los 70, cuando el primer boom del petróleo, a Venezuela. Se pasaban los africanos a España por el estrecho de Gibraltar y de ahí se desparramaron por toda Europa. Ahora está pasando toda Europa del Este a Europa Occidental, porque hay mejores condiciones de vida en Europa Occidental que en Europa del Este. Se van los mexicanos a los Estados Unidos con todo su poderío. Incluso ya tuvieron que suspender la construcción del muro que estaban haciendo porque se dieron cuenta que después del muro venían los túneles por debajo y que iban a botar el dinero y lo suspendieron. Nosotros nos vamos para Puerto Rico en Yola y entonces los haitianos pasan por acá por tierra. ¿Qué podemos hacer? Regular. Tener una ley de migración clara. Saber a qué vino un haitiano, cómo vino,
¿A qué se dedica? ¿Por qué tiempo vino? Y cada cierto tiempo sacar ilegales. Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado. Lo que hace todo el mundo. Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio. Pero van a venir. Hay que saber que los vamos a sacar y que van a volver. Porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen, y la gente de Haití sienta que pasando la frontera va a sobrevivir, va a cruzar. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Si me estoy muriendo de hambre en Haití y voy a seguir viviendo cruzando la frontera, yo la voy a cruzar. Y entender que nosotros tenemos muchos prejuicios con Haití porque fue que nuestra independencia fue de ellos. Pero también hay que entender por qué nos ocuparon. ¿Por qué nos ocupó Haití por 22 años? Que no nos los enseñan en las escuelas, porque también hay que enseñarnos eso. Ellos fueron una colonia francesa y nosotros una colonia española. Y entonces Francia era un país capitalista mucho más avanzado que España, que era un país del tercer mundo. Y la burguesía francesa permitió que en Haití los colonos azucareros produjeran azúcar para la exportación a Europa. Y al estar exportando azúcar a Europa en el siglo XIX, se estaba desarrollando una burguesía en Haití. España no nos permitió producir azúcar para la exportación. Y al no permitirnos la exportación de azúcar, la República Dominicana se empobrecía. Y había un espejismo, un Haití próspero y una República Dominicana pobre. Y eso creó las condiciones para la ocupación. Porque es un asunto económico lo que priva siempre. Cuando en Haití existan mejores condiciones de vida, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Tocando las puertas del mundo para que el mundo vaya en auxilio de Haití. Porque este es un país pobre que no puede con dos pueblos pobres. Entonces, los haitianos no van a venir aquí. Pero ese es un proceso que se va a producir, que tiene que darse de manera gradual. Y esa es la política que hay que continuar. Primero, regular. Y segundo, pedirle al mundo que vaya en auxilio de Haití. Brevemente, la primera dama vicepresidente suya, ¿usted la aceptaría? ¿Y los reeleccionistas le suman a su candidatura, a los neutrales? Los estatutos del partido le dan la prerrogativa al candidato de coger su compañero o su compañera de boleta. Yo no soy candidato. Yo seré candidato el 26 de junio. A partir del 27, yo tengo del 27 a marzo para coger mi compañero de boleta. Hay muchos compañeros y compañeras que pueden ser mi compañero de boleta. El proceso lo dirá. Gracias, licenciado Danilo Medina. Y yo lo que sí le quiero decir es que todos los compañeros que están alrededor del presidente son una fuerza real dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y que para ganar en el PLD hay que cerrar el puño. Todas las fuerzas tienen que estar unidas. Y yo haré lo que sea para que el partido esté unido alrededor de nosotros. Muchas gracias, licenciado Danilo Medina, en vivo desde el gobierno de la mañana, la Z101. Muchas gracias. Él conoce el camino para nuestra vida mejorar.